Buen día. El tema de exposición tenemos como título para comprender a las falacias, ¿no? Del proyecto de difusión cultural a través de la página de YouTube. Tenemos del curso de Lógica Jurídica, integrantes a Humberto Janco Quispe, la que habla Ana Belén Aguilar Jiménez, el compañero Nilton Cristian Sinche Evangelista y nuestro compañero Jesús Adrián Guadalupe Rivadeneira, con el docente Rafael Félix Mora Ramírez. Ujú. Para poder empezar esta breve exposición, podemos dar una pequeña introducción, indicando, ¿no?, que en este capítulo vamos a abordar el tema de las falacias, tal cual se mencionó en la presentación, ¿no? Según el filósofo Toriga, el ser humano se equivoca al razonar por varios motivos, ¿no? Nuestra atención podemos indicar que es limitada y a veces no vemos claramente el conjunto de ideas y otras veces nuestras emociones o perjuicios que pueden influir en la forma en que interpretamos una conclusión, ¿no? También confiamos demasiado en la intuición o sentido común, que puede ser engañoso, incluso nuestros sentidos nos pueden jugar malas pasadas, como ocurren con las ilusiones ópticas, ¿no? En este contexto, pues podemos indicar que aparece la falacia, un tipo especial de error que tiene dos sentidos, ¿no? El primero podemos indicar que es el sentido coloquial. Aquí la falacia se refiere a cualquier creencia errónea que parece verdadera. Y el segundo tenemos el sentido técnico o lógico, ¿no? Entonces, continuaremos para poder hablar un poco más sobre lo que es falacia. Si bien hay muchos tipos de errores, el error en el que estamos interesados en el tema de la falacia, en tanto se vincula con un pensamiento crítico y la lógica, ¿no? Etimológicamente, el término falacia deriva del latín fallaciae, que quiere decir engaño, fraude, superchería, mentira, con que se intenta dañar o perjudicar a alguien, ¿no? Pero hay dos niveles en los que podemos hablar de falacia, según García Zárate, ¿no? Tenemos el primer nivel, que es la falacia en el sentido coloquial, y la falacia en el sentido técnico. En el primero, lo que es sentido coloquial, en el lenguaje coloquial el término falacia se va a emplear a menudo para designar cualquier idea errada, ¿no? Creencia falsa o conocimientos erróneos que es generalmente asumido por algo verdadero, correcto o adecuado, ¿no? Como ejemplo podemos indicar, pues, ¿no?, que tenemos, ¿no?, del sentido coloquial, indicando todos los africanos son negros, como todo judío es adinerado, o también decir, ¿no?, todos los políticos son corruptos, ¿no? Estas instancias serán llamadas expresiones falaces porque aluden a proposiciones falsas que son asumidas como verdaderas, ¿no? Por la mayoría de las personas habitualmente, ¿no? En el segundo punto tenemos, como mencioné, la falacia del sentido técnico, es más estricto o técnico, como le dice su palabra, y los lógicos usan el término falacia como denotando algún error en la argumentación, pues. De aquí de ahí que para que hayan falacia es menester que hayan algún razonamiento, aunque sea el sentido de aparente, ¿no? Una falacia es un tipo de razonamiento incorrecto, pero todo razonamiento incorrecto es una falacia. Algunos razonamientos son tan obviamente incorrectos que no logran engañar a una persona, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá al lado derecho, donde indica, ¿no? Algunos profesionales son alumnos de doctorado, como por lo tanto, todos los profesionales son alumnos de doctorado. Eh, Continúa, por favor. Ok, entonces estaremos hablando de lo que son las falacias formales, ¿no? Las falacias formales son errores en la estructura lógica de un argumento. Aunque a veces parecen razonamientos válidos, no lo son al analizarlos con atención. Estas fallas no se deben al contenido, pues, del tema del argumento, sino a cómo estaba construido. Un argumento válido es aquel que hay una verdadera relación entre la lógica, entre premisas y conclusión. En cambio, una falacia formal ocurre cuando esa relación falla, violando algunas reglas lógicas, como la de modus ponens o silogismos disyuntivo, ¿no? O también llamadas las reglas, o indicando, ¿no?, las reglas de silogísticas clásicas. Por ejemplo, ¿no? Si aquí en este caso decimos, ¿no? Si llueve, la calle se moja, la calle está mojada. Luego ha llovido, ¿no? Su forma lógica, tal cual está en la imagen, tenemos que P es condicional de Q, luego tenemos a Q y tenemos, por lo tanto, P, ¿no? Es su forma lógica, tal cual indica, ¿no? Bueno, esto parece lógico, pero comete la falacia de afirmación del consecuente, ¿no? Porque parte de una conclusión sin verificar el antecedente. También tenemos la falacia de negación del antecedente, como por ejemplo, ¿no? Si es limeño, no es peruano, entonces es peruano. No es limeño, luego no es peruano. Su forma lógica tenemos como P condicional, o mejor dicho, P si entonces Q. Luego tenemos a la negación de P y por último, por lo tanto, la negación de Q, ¿no? Según la forma lógica.
Esto también es, bueno, se indica que es incorrecto porque se niega la causa para negar el efecto, ¿no? Un punto importante es la validez lógica, que no depende de que las premisas sean verdaderas, sino de que la conclusión se siga correctamente de ellas. Y finalmente, para poder ya concluir esta pequeña exposición de mi parte, el filósofo Karl Popper usó esas falacias para criticar el método científico tradicional y señaló pues, que verificar hipótesis con observaciones puede incurrir en una falacia formal. En su lugar, propuso la falsación. Si una hipótesis implica algo que no ocurre, entonces la hipótesis es falsa. Daré el pase a mi compañero para que pueda continuar con esta exposición. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es el arte de presentar un discurso estructurado con razones o pruebas para apoyar una conclusión. El objetivo principal es probar una tesis, una idea, pruebas para apoyar una conclusión. El objetivo principal es probar una tesis, que consideramos verdadera y correcta, mediante una serie de razones que refuercen su aceptación. El argumento bajo la lupa de Habermas. Según Habermas, en 1997, un argumento en un discurso que busca alcanzar, mantener y renovar un consenso entre las partes involucradas, no se trata de imponer ideas, sino de intercambiar argumentos válidos y aceptados para fundamentar la pretensión de validez de un enunciado. La verdad se discierne a través del acuerdo racional de todos los sujetos del conocimiento. La estructura de un argumento. Formalmente, un argumento, o también llamado como inferencia, es una estructura de proposiciones compuesta por premisas y una conclusión. ¿Qué son las premisas? Son las razones que se ofrecen como fundamento para aceptar la conclusión. Su propósito es persuadir al público. Indicadores de premisas. Está el puesto que, ya que, pues, por qué, siempre que, si, dado que, debido a que, etcétera. Y la conclusión es la proposición que se afirma o defiende basándose en las premisas. Y estos son los indicadores de conclusión. Luego, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, entonces, de ahí que, por ello, por ende, etcétera. Uno de los ejemplos que podría ser es la premisa uno, por ejemplo, ¿no? Todos los seres humanos son mortales. Premisa 2, Sócrates es un ser humano. Y por conclusión sería, por lo tanto, Sócrates es mortal. Metodología para construir argumentos. Eh, Hernández y Rodríguez, 2009, proponen una metodología clara para construir argumentos sólidos. Eh, Elección del tema. Se selecciona un concepto problemático y específico. Ejemplo, la pena de muerte. Delimitación de tema. Se hace el tema más específico para una mayor profundidad. Ejemplo, la pena de muerte en casos de terrorismo en el Perú. 3. Planteamiento del problema. Formula una pregunta directamente relacionada con el tema, que debería ser, ¿debería implementarse la pena de muerte en casos de terrorismo en Perú? 4. Planteamiento de tesis. Afirma una respuesta clara, específica y defendible al problema. Ejemplo, la pena de muerte debería implementarse por casos de terrorismo en el Perú. 5. Eh, Búsqueda de razones que apoyen la tesis. Encuentra razones claras, verdaderas y suficientes que justifiquen la tesis. Eh, en- Existen errores judiciales en sí, no ha demostrado ser disuasoria, viola los derechos humanos. 6. Construcción del argumento. Redacta las premisas y la conclusión de forma coherente y ordenada. ¿Ya? Simplificando, la pena de muerte es una medida irreversible. ¿Ya? El sistema judicial es propenso a errores y el sistema judicial comete errores. Entonces, una medida irreversible como la pena de muerte puede condenar a inocentes. Por lo tanto, la pena de muerte no debería implementarse para casos de terrorismo en el Perú. Refutación de argumento. La refutación es el proceso de ofrecer razones para demostrar que una o varias premisas que apoyan una conclusión son falsas. Es crucial para poner a prueba la fortaleza de nuestras propias creencias y para contrarrestar la tesis de otros. Estrategias útiles para refutar: detectar, argumentos falaces, o sea, identificar errores de razonamiento, ¿no? Extraer consecuencias absurdas, encontrar un contraejemplo, ¿no? Cuestionar el significado de los términos, ¿no? Y esto es un ejemplo, básicamente, que se busca una ley en el Perú. Una razón es permitir que el voto sea voluntario, se fortalezca.
Al permitir que el voto sea voluntario, se fortalecen los partidos políticos. Y la razón dos sería que cuando se obliga a la gente a votar, éstas emiten un voto sin convicción y solo lo hacen para evitar multas. Y la razón tres, los que votan sin convicción solo se dejan llevar por la campaña publicitaria. La razón cuatro, si el voto fuese voluntario, irían a votar los que han analizado propuestas e ideas. Razón cinco, el sufragio voluntario hará que mejore la calidad de los candidatos. Razón seis, los partidos políticos se verán obligados a ganarse adeptos y a capacitar a su gente, fortaleciendo la democracia. Eso sería todo por mí. Paso a mi siguiente compañero. Entre lo que se ha comentado, se tiene 8 ideas principales sobre falacias no formales. Las falacias no formales son errores en la argumentación que no depende de la estructura lógica, sino del contexto, la intención y el uso del lenguaje. Se cometen en discusiones cotidianas y públicas, especialmente en debates políticos, social o institucional, donde se rompen reglas implícitas de honestidad y transparencia argumentativa. Siguiente PPT. 3 enfoques claves para entender la argumentación. Lógico, instrucción correcta del razonamiento. Dialéctico, confrontación entre puntos de vista. Y retórico, presunción frente al público. Las falacias no formales aparecen cuando alguno de estos enfoques se distorsionan. Desde una visión socio-institucional, las falacias no formales son fallas en los debates políticos que afectan la deliberación democrática y la justicia argumentativa. Siguiente PPT. El término falacia proviene del latín fallo y tiene dos significados claves: engañar o inducir al error, incumplir o defraudar. Ambos aplican cuando una persona manipula el discurso para parecer que tiene razón sin tenerla. Son más comunes y naturales que las falacias formales, ya que ocurren en contextos reales donde se usan argumentos persuasivos no necesariamente válidos lógicamente. Siguiente PPT. La educación filosófica y la lógica no formal son herramientas claves para el desarrollo del pensamiento crítico y detectar estas falacias en los discursos reales. La moraleja central del estudio de estas falacias es: hay que estar atentos, pensar críticamente y no dejarse llevar por discursos engañosos, especialmente cuando se busca imponer una idea y no dialogar. Doy pase a mi siguiente compañero. Bien, yo voy a hablar acerca de lo que es el básico pensamiento crítico. Según Mora, el pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y reflexionar sobre la información antes de aceptarla como verdadera. Es una herramienta para tomar decisiones, relaciones racionales y fundamentales, evitando dejarse llevar por emociones, prejuicios o manipulaciones. Mora también señala que el pensamiento crítico implica cuestionar la información, identificar errores de razonamiento y evitar caer en manipulaciones argumentativas como las falacias. Falacias, Mora lo clasifica como errores de pensamiento que deben ser detectados para desarrollar una postura crítica y autónoma. Según Zárate, en su pensamiento crítico dice que es la capacidad de analizar y evaluar, reflexionar sobre la información de manera racional y lógica, con el fin de tomar decisiones fundamentales y evitar errores de razonamiento. En este proceso, las falacias son obstáculos que entorpecen el juicio correcto, ya que aparentan ser argumentos válidos, pero en la realidad carecen de una lógica sólida, ¿no? La relación de pensamiento crítico y las falacias, según Zárate, el pensamiento crítico identifica y desmonta falacias, ¿no? Las falacias se presentan comúnmente en discursos políticos, publicitarios o cotidianos. La educación debe fortalecer el pensamiento crítico para evitar la manipulación o el engaño, ¿no? Características del pensamiento crítico. Tenemos el razonamiento lógico, que usa la lógica para llegar a conclusiones coherentes, evaluaciones de evidencias, no acepta afirmaciones sin pruebas, autonomía intelectual, piensa por sí mismo, sin dejarse influenciar fácilmente, capacidad de argumentación, sabe defender sus ideas con fundamentos, ¿no? Detección de errores de pensamiento, identificar las falacias y, en este caso, los sesgos. Algunos ejemplos de falacias, ¿no? Tenemos la falacia de ad hominem. Ejemplo, no podemos tomar en serio la opinión de Juan sobre la política porque él ni siquiera terminó la universidad. El análisis se ataca a la persona de refutar su argumento. Mora advierte que esto es un error común cuando no razona con la base de las ideas sin los prejuicios, ¿no? Falacia de autoridad. Ejemplo, debe ser cierto lo que dice ese actor sobre las vacunas porque es famoso. Si lo analizamos, se da valor a un argumento solo por quien lo dice, no por su validez. Mora subraya que el pensamiento crítico exige examinar evidencias, no nombres. Falsa causa. No, ejemplo, desde que empezamos a usar uniforme rojo han mejorado las notas del colegio. Si analizamos
Se asume erróneamente una relación causal. Para Mora, el pensamiento crítico se debe causar efectos reales y comprobables. Cuarto ejemplo, una generalización apresurada, ¿no? Como ejemplo tenemos los políticos son corruptos. Solo hay que ver las cosas de los últimos meses. Análisis. Se llega a una conclusión general a partir de los casos. Mora explica que el pensamiento crítico debe evitar conclusiones rápidas sin suficiente evidencia. Falsa disyuntiva o falso dilema, ¿no? Un ejemplo, o es estar a favor del gobierno o estás en contra del país. Si analizamos, sobre estas solo dos opciones, ignorando matices. Para Mora, el pensamiento crítico reconoce la complejidad de los temas y busca alternativas. Por último, tenemos el pendiente resbaladizo, ¿no? Un ejemplo sería si permitimos que el matrimonio igualitario, pronto estaremos aceptando la poligamia y otros casos peores. Si analizamos, exageramos las consecuencias de un hecho sin justificación lógica. Mora dice que pensar críticamente se valora cada situación por separado y con lógica. Bueno, manera de conclusión, con el grupo hemos llegado a que en esta segunda parte, que nos manifiesta para comprender las falacias, eh, tenemos que las falacias son obstáculos para el pensamiento crítico. A través de ejemplos cotidianos y explicaciones claras, el autor demuestra que las falacias se presentan frecuentemente en los discursos públicos, debates y medios de comunicación, y cómo pueden distorsionar la verdad o manipular a la audiencia, ¿no? La obra resalta que el desarrollo del pensamiento crítico no solo implica identificar argumentos válidos, sino también detectar razonamientos engañosos. Por ello, comprender las falacias se convierte en una herramienta esencial para ejercer una ciudadanía informada, responsable y ética. Mora concluye que la educación debe fomentar la reflexión, la duda razonada y búsqueda constante de fundamentos sólidos para evitar caer en errores lógicos que puedan afectar nuestras decisiones. Muchas gracias a los presentes.